Año 1800 a.C. En la cumbre del Figurat de Ur, la escalera que une la tierra con el cielo, una sombra se mueve contra las estrellas. Es Enheduanna, suma sacerdotisa de Inanna, diosa del amor, la guerra y la fertilidad. Mientras abajo, en la ciudad, los mercaderes negocian con plata y grano, ella prepara un ritual que involucra una moneda de intercambio mucho más antigua, el cuerpo humano como puente hacia lo divino. Imagina un mundo donde visitar a una prostituta no solo era legal, sino un deber religioso. Donde pagar por sexo no era un vicio, sino una ofrenda. Donde las mujeres más deseadas no vivían en burdeles, sino en templos cubiertos de lapislázuli y oro, y su abrazo no era solo físico, sino una comunión mística. Bienvenidos al cuarto episodio de Prostitución de Lujo, el negocio más antiguo en Explora la Historia Oculta. Hoy viajamos 4000 años atrás, a las orillas del Éufrates y el Tigris, donde descubriremos que la primera profesión del mundo no comenzó en callejones oscuros, sino en altares iluminados por el fuego sagrado. Donde el sexo se convirtió en sacramento, el orgasmo en oración, y el cuerpo femenino en el canal más directo hacia los dioses. Para entender esta práctica que nos resulta tan ajena, debemos sumergirnos en la cosmovisión mesopotámica. En Sumeria, Acadia y Babilonia, los dioses no eran entidades distantes. Eran fuerzas caprichosas, hambrientas, sexualmente activas, que necesitaban ser alimentadas, apaciguadas y estimuladas para que el mundo funcionara. La fertilidad de la tierra, la victoria en la guerra, la lluvia a tiempo, todo dependía de mantener contentas a las divinidades. Y aquí entraba en juego un concepto radical, la hierogamia o matrimonio sagrado. Los mesopotámicos creían que para asegurar la fertilidad de los campos y los rebaños, los dioses mismos tenían que unirse sexualmente. Pero como los dioses eran inmateriales, necesitaban representantes humanos. Así, en festivales como el Akitu babilónico, Año Nuevo, el rey, representando al dios Dumuzi o Marduk, copulaba ritualmente con la suma sacerdotisa, representando a la diosa Inanna o Istar. Esta unión no era simbólica, era real, pública o semipública, y se creía que literalmente reactivaba la energía creativa del universo. Pero, ¿y el ciudadano común? ¿Cómo podía participar en esta economía divina? Ahí es donde surgía la prostitución sagrada institucionalizada. Los templos de Inanna / Istar, y también de Asera en Canaán o de Astarte en Fenicia, tenían adjuntas casas de las diosas, donde residían las hieródulas, del griego, esclavas sagradas, o Nattum en acadio. Estas mujeres no eran marginales. Eran de las mejor educadas de la sociedad. Aprendían lectura, escritura cuneiforme, matemáticas para llevar las cuentas del templo, música, y las complejas teologías de los rituales. Su estatus era ambiguo pero poderoso, eran esclavas de la diosa, pero eso las liberaba de la autoridad de cualquier hombre. No podían casarse normalmente, pero podían tener hijos que heredaban su estatus. Y su servicio sexual era visto como un honor, no una degradación. El sistema económico era brillante y complejo. Un hombre que deseaba tener éxito en un negocio, concebir un hijo o asegurar la salud de su familia, acudía al templo con una ofrenda en plata, el sequel. Según el historiador griego Heródoto, quien visitó Babilonia siglos después pero describió tradiciones antiguas, cada mujer, al menos una vez en su vida, debía sentarse en el templo de Istar y unirse con un extraño que le tirara una moneda de plata, diciendo, «Invoco a la diosa Istar». Después de este acto, su deber sagrado quedaba cumplido para siempre. Pero para las hieródulas profesionales, era un empleo de tiempo completo. El templo funcionaba como un banco,
un centro de redistribución de riqueza y una empresa de servicios religiosos. Las ganancias del ritual sexual se dividían, una parte para la sacerdotisa, otra para el mantenimiento del templo y otra para obras públicas. Era, en esencia, el primer sistema de impuestos progresivo donde el pecado financiaba el bien común. Las tarifas variaban según el estatus de la sacerdotisa y la petición del cliente. Las entu, sacerdotisas de alto rango, solo atendían a reyes o nobles en rituales específicos. Las kaditu, consagradas, atendían a ciudadanos acomodados. Y las arintu, más asociadas a la prostitución secular, pero a veces vinculadas a templos, atendían al público general. Un contrato de la época estipula: si un hombre dice a un arintu del templo, «dame tus favores», y le da 5 shekels de plata, ella no puede negarse, pues es la voluntad de Istar. Pero, como todo en historia, la realidad era más matizada que la teoría. Aquí es donde la academia moderna debate ferozmente. Algunos historiadores, como el profesor Sahana Esbar, argumentan que la prostitución sagrada tal como la describieron Heródoto y luego los padres de la Iglesia pudo ser una exageración o un malentendido. Las Nattum, por ejemplo, eran mujeres célibes dedicadas al dios Sol Chamas, prohibidas de tener hijos y que vivían de administrar propiedades, no de sexo ritual. La evidencia arqueológica es ambigua. Tenemos contratos de adopción donde mujeres consagradas adoptan a otras mujeres para enseñarles el oficio de la diosa. Tenemos listas de ofrendas enormes a templos de Istar. Tenemos himnos como los de Eneduana que hablan del lecho sagrado y del abrazo que da vida a la tierra. Pero no tenemos un manual del ritual sexual explícito. Lo más probable es que existiera un espectro de prácticas, desde el sexo ritual literal entre sacerdotisas especializadas y clientes, hasta rituales simbólicos donde el acto sexual era representado con figurillas o mediante unión mística. Para el devoto mesopotámico, la línea entre lo literal y lo simbólico era más fina que para nosotros. Y luego está el lado oscuro. No todas las esclavas sagradas lo eran por vocación. Las guerras suministraban prisioneras que eran dedicadas a los templos. Algunas fuentes hablan de niñas dedicadas por familias pobres a cambio de un pago. El sistema, aunque santificado, podía ser explotador. La diosa Istar misma era una figura dual, dadora de vida, pero también destructora, diosa del amor y de la guerra. Su servicio reflejaba esta dualidad. El fin de esta práctica milenaria llegó con el monoteísmo militante. Cuando los hebreos, bajo reformas religiosas como las del rey Josías, siglo VII a.C., purgaron los cultos cananeos a Asera, condenaron la prostitución cultual como abominación. Los profetas hebreos, como Oseas, usaron la imagen de la prostituta sagrada como metáfora del pueblo que se alejaba de Yahvé. Para ellos, el sexo ritual era idolatría pura, la corrupción máxima de la relación exclusiva entre Dios y su pueblo. Los griegos y romanos, al conquistar Oriente, vieron estas prácticas con una mezcla de fascinación y repulsión. Heródoto las describe, pero como una curiosidad bárbara. Los primeros cristianos, como San Agustín, las citarían como ejemplo de la depravación pagana que su nueva fe venía a limpiar. La prostituta sagrada fue demonizada, caricaturizada y finalmente borrada de la práctica religiosa occidental, sobreviviendo solo en marginales ritos de fertilidad campesinos o en la acusación hereje contra rivales. Entonces, ¿qué era realmente la prostitución sagrada? ¿Fue un sistema de explotación disfrazado de religión, o una profunda expresión espiritual donde lo corporal y lo divino se fundían? Probablemente, fue ambas cosas. Como toda institución humana, contenía una paradoja.
Por un lado, empoderaba a las mujeres en una sociedad patriarcal, dándoles independencia económica, educación y un estatus espiritual que trascendía su género. La sacerdotisa mesopotámica podía ser banquera, terrateniente y consejera real. Por otro lado, institucionalizaba el uso del cuerpo femenino como moneda de cambio cósmica, confinándolas a un rol sexualizado aunque sagrado. Era libertad dentro de una jaula divina. Su legado, sin embargo, es inmenso. Nos recuerda que la sexualidad humana ha sido vista de mil maneras, como pecado, como placer, como deber conyugal y sí, como camino místico. En un mundo donde el sexo suele estar en el sótano de nuestra jerarquía de valores, los mesopotámicos lo ponían en el altar más alto. Desafiaba la frontera entre lo sagrado y lo profano, recordándonos que quizás, para nuestros ancestros, todo acto humano, hasta el más íntimo, podía ser un vehículo para lo trascendente. Pero nuestra exploración de los rincones más ocultos de la historia del deseo y el poder está lejos de terminar. En nuestro próximo episodio, daremos un giro inesperado y nos adentraremos en un mundo de placer, política y espionaje en el corazón del imperio más longevo, los eunucos de Bizancio, los hombres castrados que gobernaron un imperio desde el dormitorio imperial. Descubre cómo los hombres que habían perdido lo que la sociedad consideraba esencial para su hombría, llegaron a acumular un poder tan inmenso que hacían y deshacían emperadores. ¿Por qué los emperadores bizantinos confiaban sus esposas, sus secretos de estado y sus tesoros a hombres castrados? ¿Cómo un eunuco podía convertirse en general de los ejércitos, patriarca de la iglesia o primer ministro? Y lo más intrigante, ¿fue la castración, paradójicamente, la llave de su poder absoluto? Esto es Explora la historia oculta. Si crees que ya has visto todos los secretos de la historia, permítenos llevarte a pasillos aún más oscuros y fascinantes. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestra próxima parada en el Palacio Sagrado de Constantinopla. Y ahora te pregunto, ¿crees que prácticas como la prostitución sagrada representan una espiritualidad más integradora del cuerpo o eran simplemente un sistema de control disfrazado? El debate, como las aguas del Éufrates, sigue fluyendo. Déjalo en los comentarios.